yo te quiero decir de que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, sino que tenemos que estar fuertes. Y el día de hoy, precisamente, lo que te quiero compartir es algo que por la palabra de Dios así lo menciona. Te quiero hablar del lugar privado. Un lugar privado es un lugar personal. Es un lugar que nadie tiene acceso, solamente uno. Es un lugar privado. Entonces quiero decirte, muchas veces el lugar privado aún es el baño, porque es el lugar donde uno está en privado normalmente, no son baños comunales, sino es un lugar personal, es un lugar donde uno está. Y precisamente el éxito de tu vida y de nuestra vida, el éxito de este año 2023, es qué hacemos si tenemos un lugar privado y lo que hacemos en ese lugar privado. Y ese lugar privado es donde nadie nos ve, pero donde Dios nos ve y donde podemos estar en comunión con Dios. Y en ese lugar privado, uno de los salmos preciosos que yo creo que muchos de nosotros conocemos, nos encanta, es el Salmo 91. ¿A cuánto les gusta el Salmo 91? Y quiero que leamos algunos versículos del Salmo 91. Dice esto, desde el verso 1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Entonces, en la versión Reina Valera 60 dice, los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso. Entonces, ahí el éxito de tu vida y de mi vida es morar bajo la sombra del Altísimo. El éxito es vivir al amparo del Altísimo. ¿Te acuerdas de la historia de el buen samaritano? Y la Biblia dice que la historia del buen samaritano comienza con un hombre que estaba en Jerusalén y que salió a Jericó. ¿Te acuerdas? Jerusalén significa la presencia de Dios, significa la iglesia, significa ese lugar seguro. ¿Y qué salió? De la presencia de Dios, iba a Jericó, y en camino a Jericó vinieron los ladrones, lo robaron y lo dejaron moribundo, lo hirieron, lo lastimaron, le afectaron. Pero no le afectaron en Jerusalén, sino fue cuando salió de la sombra de la protección. Te voy a decir esto, el lugar más seguro para ti y para mí es en su presencia. Es bajo la sombra del Altísimo. Amén. Es lo que dice la palabra. Entonces, en el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. O sea, sus promesas nos infunden aliento. Esas promesas nos dan esa armadura y protección para seguir adelante. Verso 5. Dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No tengas temor de este año 2023. Amén. No tengas temor, ni de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Es que ahí salió otro virus, y podrá salir otro, y otro, y otro. No podemos vivir bajo los temores, sino dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Verso 6, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estralla al mediodía. Te voy a decir, el día de hoy hay varias personas de nuestra iglesia enfermas. Hay varias personas con el COVID o con los otros virus que han salido. Y entonces, ay, pero si Dios está conmigo, ¿por qué tengo el COVID? ¿O por qué por qué me está dando esto? ¿Sabes qué? Que eso te está produciendo anticuerpos. Eso te está haciendo más fuerte. Hay momentos que tenemos que pasar por esto, pero es precisamente por nuestra propia beneficio,
por nuestra propia ayuda. Entonces, en ocasiones pasamos por enfermedades, sí. ¿Es porque Dios no está conmigo? No. ¿Es porque yo he hecho muchas cosas mal? Hay veces que no es porque hemos hecho mal. Estamos en un mundo corrupto y muchas veces vamos a pasar cosas, pero no es porque Dios tiene la culpa y muchas veces ni nosotros tenemos la culpa. Es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Entonces por eso dice, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Verso 7, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Aunque hayas visto tantas personas morir, mira, tú estás aquí. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Porque Dios ha tocado tu vida. No es porque tú o yo somos mejores que las otras personas. Es porque Dios no ha terminado con nosotros y por su amor y por su fidelidad. Amén. Entonces, y aquí dice, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, verso 10, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Me encanta la palabra que utiliza, ningún mal te conquistará. Conquistar es adueñarse de ti, es tomar posesión. No, nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Entonces ningún mal, entonces este año ningún mal te conquistará. Ningún mal, ninguna enfermedad. Esta palabra recíbela para el día de hoy, para este año 2023. Entonces, verso 11 dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Este año que los ángeles del Señor te protejan por donde vayas, por donde el Señor te lleve. Y el verso 12 es, te sostendrán con sus manos. Muchas gracias. Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Él te sostendrá para que no te lastimes. Esa es la promesa de Dios. Pero toda esa promesa comienza diciendo, si estamos bajo la sombra del Altísimo. Por eso la promesa de Dios para este año son grandes, son preciosas, son hermosas. Todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en mi vida, va aún más allá de nuestros mejores planes. Dios tiene algo precioso, pero algo que es bien importante es que ese lugar secreto, mantener ese lugar privado, ese donde estemos bajo la sombra del Altísimo, bajo el amparo del Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos estar ahí? Y quiero que veas conmigo Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Me encanta que este es el sermón del monte. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice esto: cuando ores. No, me encanta esto porque el Señor no les dice, oren por favor. No, el Señor está asumiendo que oras. Y dice, cuando ores. Cuando ores, cuando hablas con Dios. Y cuando oras y hablas con Dios, dice, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Qué significa que no recibirán recompensa? Que sus oraciones no son contestadas. ¿Cuál es la única recompensa? Que los vean en público. Pero Dios no contesta esas oraciones. Y el verso 6 dice esto: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, llora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Y qué significa la recompensa? Dios escucha las oraciones y Dios contesta. Pero dice, entonces, y ora a tu Padre en privado. Por eso el día de hoy te quiero hablar de este lugar privado, de este lugar de comunión con Dios. Ahora quiero decirte,
en este tiempo en Nazaret, en Belén, en toda la área de Israel, eran casas pequeñas. Normalmente las casas tenían una sola habitación. Solamente las casas de los ricos tenían muchas habitaciones. Pero era una habitación. Y ahí dormían todos. Y ahí estaba el comedor. Ahí tenían todo. Entonces, ¿cómo? Ahora, si iba creciendo la familia, podían tener dos recámaras o 2 cuartos. Pero eran pequeñas. Y aquí dice, en el lugar privado, pongan otra vez ese pasaje, el que ahorita acaban de poner, Mateo capítulo 6, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. El Señor quiere este año que nosotros cerremos la puerta, que tengamos un lugar privado. Un lugar, te voy a decir, ay no, yo he hablado con muchas personas y hay veces que me dicen, no, a mí me gusta orar cuando voy manejando en el carro. Qué bueno que ores de esa manera. Pero, sabes, en inglés se le llama cuando hacemos muchas cosas al mismo tiempo, se le llama multitask, que estamos haciendo muchas cosas y muchas veces cuando se hacen varias cosas al mismo tiempo, hay veces que no se hacen con la misma atención o cuidado o destreza. Es mejor hacerlo una cosa tras otra. Entonces, aquí dice, el lugar secreto es el lugar donde yo estoy y donde yo busco al Señor, donde estoy en privado con el Señor, donde paso tiempo con el Señor. Y te voy a decir, hay veces de que decimos estamos bien ocupados. Estamos viviendo una vida donde todos tenemos no una cosa que hacer, muchas cosas que hacer. Y todos estamos ocupados, pero aún dentro de lo ocupado que estamos, tenemos que poner como prioridad estar en el lugar privado. Lugar privado es estar en oración, es hablar con Dios, es personalmente buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ahí está nuestra fuerza. Imagínate esto en la iglesia neotestamentaria, en el capítulo 2 de Hechos. Comenzó con un avivamiento y en la primera ocasión 3,000 hombres reciben a Cristo. Imagínense una iglesia de 3,000 personas. Hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando que de repente fue una congregación como de 10,000 personas. Y atender los 12 discípulos, las necesidades, el cuidado para 10,000 personas. Entonces miren lo que dice en Hechos capítulo 6, verso 4. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Ellos dijeron, es mucho lo que estamos muy ocupados por atender todas las necesidades. Y ellos dicen, pero lo que es importante, nosotros podremos dedicar nuestro tiempo, y dice esto, a la oración y a la enseñanza de la palabra. Te voy a decir, aún más importante que la enseñanza de la palabra es la oración. Aquí lo dice. Y lo ponen, porque ponen en orden de prioridad la oración y la enseñanza de la palabra. Porque la oración es el lugar privado, es el lugar de comunión con Dios, es el lugar donde yo recibo la presencia del Señor, instrucción, dirección, donde el Señor, ahí estoy conectado con Dios. Por eso es importante. Entonces, y aquí está mencionando, los mismos discípulos habían estado ocupados, distraídos y dijeron, no, basta. Ahora lo que queremos hacer es dedicarnos a la oración y dedicarnos a la enseñanza de la palabra. Entonces quiero decirte, cualquier cosa que nosotros hagamos, es importante dedicarnos a la oración y luego seguir en la enseñanza de la palabra. Pero es importantísimo que cada uno de nosotros hagamos esto. Y te voy a decir algunos de los pasajes acerca de Jesús y de la necesidad de la oración.
En Mateo capítulo 14, verso 23, dice esto de Jesús. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Ahora, después de despedir a la gente, a la multitud, Jesús, ¿tú crees que Jesús no se cansaba? Claro que se cansaba. Y cuando tú estás trabajando o haciendo muchas actividades, ¿qué pasa? Nos cansamos. Y cuando nos cansamos, ¿qué queremos hacer? Descansar. No hacer nada. Pero mira lo que hacía Jesús. Después de despedir a la gente, no se fue a descansar. Subió a las colinas para orar a solas. Si Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba orando a solas, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos orar a solas? Así es. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Lucas 6:12 dice esto también. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Ahora, si tú te quedas toda la noche despierto, ¿para qué es? Algunos dicen en fiesta. Bueno, pero normalmente si uno se queda toda la noche es porque hay una emergencia, ¿sí o no? ¿Alguna vez alguien se ha quedado toda la noche cuidando a alguien en el hospital o viendo a alguien en el hospital? Sí. Ahora, ¿es un momento difícil? Sí. ¿Por qué Jesús se tuvo que quedar toda la noche? Ahora, quiero decirte, una de las cosas que la gente dice, la oración es muy aburrida. Jesús toda la noche orando y solo. ¿Tú crees que era aburrido para Jesús? No. Entonces, ¿qué era? Imagínate la intensidad. ¿Por qué oraba? Por nosotros, por la gente. Jesús estaba bien. Él estaba orando por la gente que había visto, por la gente que iba a ver. Pero Jesús subió al monte a orar y me encanta esto y oró toda la noche. Ahora, tú sigues leyendo la palabra y uno ve, si uno se desvela tantito al rato, el día siguiente, ¿cómo anda uno? Con sueño, cansado, ay, me siento bien mal, quejándote. Y uno ve a Jesús toda la noche orando y al día siguiente todavía ministrando y sirviendo y bendiciendo. ¿De dónde sacaba esa fuerza? De la comunión con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De ese lugar privado. Si Jesús, y te voy a decir, estamos hablando 21 siglos después de la venida de Jesús. Y algo que lo hizo relevante a Jesús era esto: se pasó la noche orando. Nosotros queremos todos los beneficios, todas las bendiciones, pero muchas veces sin hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué Jesús hizo? Oró. Y podemos ver que Jesús pasó toda la noche orando. Y luego, no tan solo esto, quiero que me acompañes en este otro versículo que dice Lucas 3:21. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron. Imagínate la respuesta del Señor. Mientras él oró, los cielos se abrieron. ¿Qué significa que se abrieron? Significa que la bendición de Dios vino. Significa ese contacto directo con Dios. Los cielos se abren cuando oramos. Amén. Entonces, por eso es importantísimo. En Lucas 9:29 también dice esto.
Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa volvió blanca, resplandeciente. En el monte de transfiguración, ¿qué pues sucedió? Que mientras oraba, su rostro fue transfigurado y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Entonces, de veras, la oración cambia. La oración hace un efecto en nosotros. Por eso, en este primer día del año 2023, lo más relevante para tu vida y el secreto de la victoria es esto: nuestro lugar secreto. Si nosotros hacemos esto, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros oramos, si nosotros entramos en ese tipo de relación, escúchame esto: mayores cosas aún que las que Jesús hizo, vosotros haréis en su nombre. Eso dice Juan capítulo 14. Acerca aún más, pero ¿qué hizo Jesús? Él tenía un lugar secreto, un lugar privado. Él tenía ese lugar donde él oraba y se cambiaban las cosas. Y luego también en Lucas 5:16 dice esto: así que Jesús muchas veces, no una que otra, muchas veces se alejaba al desierto para orar. Imagínate esto, una tras otra. Si Jesús hizo todo eso, que tu oración no sea: ¡ay, Dios mío! Nada más el grito cuando algo nos pasa. Y luego si algo nos pasa: ¿por qué me hiciste esto? Eso no significa que no tienes una relación con Dios. Qué hermoso que podemos tener esa comunión. Y muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas. Pero todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Yo creo a mi Dios. Pero tenemos que tener. Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y Marcos 1:35 dice esto: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Cuándo se levantó? Antes del amanecer. Antes que al amanecer es que salga el sol. Antes que salga el sol, Jesús se levantaba a orar. Quiero decirte, las personas más victoriosas eran personas que se levantaban antes del amanecer a orar. Hay personas en la Biblia que se levantaban antes del amanecer. Abraham se levantaba a orar. David se levantaba a orar. Ruth se levantaba a orar. Y vemos Isaías se levantaba a orar. Jeremías se levantaba a orar. Daniel se levantaba a orar. Salomón se levantaba a orar. Pero estamos hablando que se levantaba en la mañana. Y yo te animo: levántate en la mañana para orar. ¿Tienes un horario para que te levantes y para arreglarte, para irte a tu trabajo, la escuela o para todas las actividades del día? Levántate antes. Levántate antes para estar en ese lugar secreto. Jesús se levantaba y nos está poniendo ese ejemplo. Y el día de hoy, de veras, si algunos dicen: es que yo no quiero repetir los mismos errores. ¿Y cómo no los vas a repetir si sigues haciendo lo mismo? Por eso el Señor nos está hablando y nos está poniendo el ejemplo de Jesús. Jesús, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Levántate en la mañana y vamos a orar. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y entonces ya vemos de que tenemos que orar. Y que tenemos que orar en la mañana. Y la siguiente pregunta es: ¿y cómo oro? ¿O qué oro? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le digo a Dios? Y quiero que leas conmigo Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante. Y los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cómo oramos? No sabemos orar, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: ora de la siguiente manera:
Padre nuestro, vamos a decir, este es el Padre nuestro, pero esta no es la Reina Valera 60, esta es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerla todos juntos, aquí está en la pantalla. Todos comenzamos. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Verso 10, por favor. Ok. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, que se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Verso 12. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y verso 13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y aquí vemos, y muchos de nosotros, ¿cuántos se saben esta oración de memoria? Yo desde que estoy niño me lo sé. De la Reina Valera 60, yo también. No lo sabemos de memoria. Todavía, por ejemplo, en la Iglesia Católica, y cuando se confiesan las personas, muchas veces el Padre dice, tienes que decir 5 veces o 10 veces el Padre Nuestro. La penitencia o el rosario, que ellos le llaman. Pero una de las oraciones es el Padre Nuestro. Y ahí están muchas veces las personas, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y aquí dice que esa sea nuestra oración. Dice, oremos de esta manera. Este es el modelo de la oración. Pero no significa que estemos repitiendo esa misma oración una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y en este modelo de oración hay 5 cosas que el Señor quiere que estemos orando. ¿Cómo oramos? Y muy rápidamente te voy a decir estas 5 cosas. ¿Cómo el Señor quiere que oremos? Número 1, que empecemos a hablar con Dios a través de la alabanza. Alabemos su nombre. Amén. Que la alabanza. Y Mateo capítulo 6, verso 9 dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Estamos alabando el nombre del Señor. Estamos bendiciendo el nombre de Dios. Entonces yo te animo que alabes al Señor. Que le digas, Señor, eres bueno. Como el día de hoy estábamos cantando. ¿Qué estamos haciendo? Alabando el nombre del Señor. ¿Podemos alabarlo con canto? Sí. Podemos alabarlo con nuestras voces y decirle, Señor, eres bueno, eres grande, eres poderoso. Pero, ¿cómo comienza nuestra oración? Alábalo. Es que tengo problemas y luego todos tenemos problemas. Alábalo. Empieza a reconocer que Él es más grande que cualquier otra cosa. Amén. Alábalo. Y en el Salmo 100, verso 4 dice esto: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. O sea, entra por sus puertas. ¿Cómo te inicias? ¿Cómo empiezas? Alabando al Señor. Entonces, cuando tú conoces a una persona, o muchas veces saludas a una persona, muchas veces uno extiende la mano y saluda a la persona y dice, mucho gusto en conocerte. ¿Sí o no? Esa es una forma educada de hablar, es una forma, pero estamos diciendo mucho gusto. Ahora, quizás esa persona es la primera vez que la vemos, pero estamos hablando algo bueno. Mucho gusto, qué bueno que puedo conocerte, qué bueno que puedo estrechar tu mano. Mucho gusto. Qué hermoso. Aquí dice, lo primero que hagamos es alabar al Señor. Por eso cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Lo primero, oramos y empezamos a alabar al Señor. Porque está aquí, entra por sus puertas. Entonces cuando lo hacemos en privado, también podemos alabar al Señor. Podemos alabarlo. Hay personas que cantan.
Yo he tenido personas que están orando y a ellos les encanta cantar y ellos tienen muy bonitas voces y empiezan a adorar al Señor. Qué bueno. Yo no canto normalmente cuando oro, sino ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a alabar el nombre del Señor. Empiezo a darle gracias, empiezo a reconocer lo bueno que Él es. Amén. Entonces, número 1, en tu oración, ¿qué tienes que hacer? Alábalo. Número 2, ¿qué tenemos que pedir en nuestra oración? La voluntad de Dios. Que el Señor haga su voluntad. En Mateo 6:10 dice esto: que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que se cumpla tu voluntad en mi vida. Que tu reino venga a mi vida. ¿Qué significa reino? Gobierno. Significa Él manda. Señor, este día tú mandas. Wow. Este día tu voluntad se haga en mi vida. ¿Te fijas cómo cambia todo? Ahora en el lugar secreto, hablando con Dios, estás alabando al Señor. Y número 2, le estás pidiendo, y haz tu voluntad conmigo en el trabajo. Haz tu voluntad conmigo en la casa. Haz tu voluntad, tengo estas entrevistas que voy a tener. Haz tu voluntad en esta situación. Haz tu voluntad. Con eso, sí, haz tu voluntad en mi vida. Estamos pidiendo que tu reino, que tú gobiernes, pero ahora quiero decirte, Jesús oraba de esa forma. ¿Te acuerdas en el Getsemaní cuando Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino se haga tu voluntad? Estaba, ¿qué? Diciendo el Padre Nuestro, a punto de morir, a punto de ser sacrificado. Él estaba orando por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, aún en la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Orar por la voluntad de Dios. Señor, yo no sé por qué es esto, pero haz tu voluntad en mi vida. Señor, manifiéstate en mi vida. Amén. Entonces, número 1, alaba al Señor. Número 2, pide la voluntad de Dios para tu vida. Número 3, la provisión. La provisión muchas veces es la comida. Te quiero decir, en tiempos de Israel, en tiempos de la vida de Jesús, hay personas que vivían al día o a la semana. Los ricos vivían un poquito mejor, más holgados. El día de hoy muchos de nosotros tenemos nuestros trabajos que nos pagan por semana, que nos pagan cada 15 días. Entonces estamos trabajando y entonces ya estamos como seguros que tenemos dinero. Seguros que viene dinero, que va a venir dinero. Ya estamos, para algunos de nosotros, antes que llegue el dinero ya lo tenemos gastado. Porque cuando me paguen tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que pagar tantas cosas. Y vemos todo eso, pero vemos, es mi trabajo. Pero aquí dice la palabra de Dios que le pidamos a Él que Él es nuestro proveedor, no tu trabajo. No mi trabajo, Él es nuestro proveedor. En Mateo 6:11 dice esto: danos el alimento que necesitamos todos los días. Y de veras, ninguno de nosotros, gracias a Dios, nos hemos quedado sin comer. Todos nosotros nos vemos muy repuestitos. Y luego, después de pasar todos estos tiempos de fiestas y celebraciones y tantas cosas, algunos estamos más de demasiado repuestitos. Entonces, pero gracias a Dios por la provisión. Pero es necesario pedir la provisión. Es necesario, antes de tomar nuestros alimentos, darle gracias a Dios por la provisión. Amén. De la comida, pero también la provisión del vestido, la provisión de la vivienda donde uno vive, la casa, la provisión de la salud que el Señor nos da, la provisión que la necesitamos todos los días. Ahora, en Mateo capítulo 6, pero un poquito más abajo, verso 31, dice, así que
No se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Verso 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Escucha esto, el Señor conoce todas tus necesidades, todas nuestras necesidades. Verso 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, por encima de tus necesidades, por encima del trabajo. Busca el reino de Dios y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y en esto quiero que veas Mateo capítulo 6, verso 8. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Pero mira lo que dice, antes que se lo pidas. No dice que no se lo pidamos. El Señor sabe lo que se le vamos a pedir. Pero el Señor no dice, no lo pidas. No, pídelo. Pide la provisión. Busca a Dios. Amén. Entonces, número 3, algo que tenemos que hacer en nuestra oración a diario, en ese lugar privado. Ya te lo mencionaba. Número 1, alaba al Señor. Número 2, que es tan importante que su voluntad sea en tu vida. Número 3, la provisión. La provisión de Dios para tu vida, en todas tus necesidades. Es más, para el carro, porque el carro es una necesidad el día de hoy, para transportarnos, para movernos, para todo ese tipo de cosas. Señor, y yo he escuchado muchas veces testimonios de personas de que se les acabó la gasolina, pero están orando y no saben ni cómo, pero llegan y al lugar donde tenían que llegar y con los humos o con el puro vapor de la gasolina. No sé cómo el Señor le ha hecho, pero gente llega, pero ¿qué hace? Porque están pidiendo. Amén. Y porque creyeron. Y el Señor bendice. Entonces es importante pedir la provisión de Dios. Número 4, algo que todos queremos estar. La paz. ¿Cuántos? Nadie quiere estar peleado, enojado. Todos queremos estar en paz. Amén. ¿O a alguien le gusta estar enojado o molesto? Nadie. Pero para estar en paz, en Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Entonces, para estar en paz con Dios y con otras personas, tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar. Amén. A pedir perdón a Dios y pedir perdón a otras personas que hemos lastimado y perdonar a las personas que nos han también hecho algo. ¿Cada cuándo? Todos los días. Ese es el lugar secreto donde yo perdono, yo confieso. Y en 1 Juan capítulo 1, verso 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, me gusta mucho que dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso trae paz a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor por todo lo que hemos hecho y perdonando a las personas. Cuando hacemos esto, vivimos en paz. Amén. Gloria al Señor. Y por último, el quinto aspecto de este modelo de oración es la protección. Necesitamos ser cuidados. Y en Mateo 6:13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Qué hermoso que podamos orar, levantarnos como ahorita Jesús se levantaba antes del amanecer a orar. Si nos levantamos antes del amanecer a orar, ¿y qué hacemos? Como ahorita estamos viendo el modelo de oración, el Padre Nuestro, le alabamos al Señor, le pedimos que el Señor haga su voluntad. Pedimos la provisión de Dios, pedimos la paz
a través de pedirle perdón y perdonando a las personas. Y número 5, Señor, protégeme en este día. Guárdame de la tentación. Guárdame de la tentación. Quiero decirte, cualquier cosa que sea tentación para tu vida, cualquier cosa que sean pecados repetitivos, que seguimos haciéndolo. Yo he conocido parejas que dice, no, es que mi esposo me dice, ya te lo prometo que nunca lo voy a hacer, y lo sigue haciendo. Ya no le creo a este. Ya no le creo a este. Muchas veces el Señor le podemos prometer muchas cosas, pero qué hermoso que podamos orar, Señor, ayúdame, guárdame, guarda mis ojos, guarda mi corazón. Señor, si tu tentación es que eres bien volátil y por cualquier cosa te enojas, Señor, te entrego esto. Y yo no quiero enojarme este día. Wow. Pero ¿te fijas que estás dependiendo de Dios? Estás hablando de tu problema, de tu necesidad, de tu tentación, y le estás pidiendo al Señor, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No queremos, pero estamos orando y buscando al Señor, pidiéndole eso. Cuando eso lo hacemos, es una bendición para nuestras vidas. Y en Efesios 6:18 dice esto: no permitas que cedamos ante la tentación, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y seas persistente en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Sé persistente en tus oraciones. Escuchaba a alguien que decía que la oración es como una gotita de agua. Pero una gotita de agua, y si tú persistes en las oraciones, es otra gotita de agua y otra gotita de agua. Y de esas gotitas de aguas se hacen mares. Y la potencia de un mar. Es más, las olas. Cuando hay tormentas y aún los barcos más grandes, se levantan olas tan fuertes que los derriban a los barcos. Entonces, la oración tiene poder. Y la oración persistente es como una gotita que tú sigues poniendo las gotas y eso va a aumentar y va a haber el poder y vas a ver la gloria del Señor manifestarse. Qué hermoso, dale un aplauso de gratitud al Señor. Entonces, manténganse alerta. ¿Y cómo nos mantenemos alerta? Orando. Eso es mantenernos alerta, orando, buscando al Señor. Y en Mateo 26:41 dice esto: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es el débil. Ay, no tengo ganas. Ay, qué aburrido. Ay, me estoy durmiendo. ¿Te estás durmiendo orando? Levántate. Pues ¿cómo no te va a dar sueño si estás acostado? Levántate. Ponte, pero por ejemplo, la posición alerta, aquí dice, es una situación en la cual estás despierto, estás activo, estás listo para la batalla, estás alerta, no estás dormido. Entonces el Señor quiere que estemos alerta. ¿Cómo? Dice, velen y oren para que no cedan en la tentación. Ay, es que tengo problemas, pues, ¿y cuánto oras? ¿Cuánto buscas al Señor? Entonces por eso las tentaciones y los problemas te conquistan tu vida. Y por eso puedes vivir vida derrotada. Para eso entra este lugar secreto. Y en este lugar secreto, donde le estamos pidiendo al Señor, entra la protección divina. Entra que el Señor obra en cada uno de nosotros. Entonces, aunque el cuerpo sea débil, eso no es pretexto. Y por último, nada más volviendo a Mateo 6:6, dice, pero cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que estás en privado. Te voy a decir algo.
Mucha de nuestra relación con Dios es a través de Jesús. Y todos nosotros estamos aquí por la obra de Jesús. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi amigo fiel. Jesús es el que dio su vida por mí. Jesús es el que me rescató. Jesús es mi abogado. Jesús, yo lo alabo, lo bendigo. Y luego empezamos a crecer y nos damos cuenta que Jesús envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos consuela. Y decimos, ay, qué hermoso es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres el Paracletos, mi ayudador, el que está conmigo. Gracias, Señor Jesús, que enviaste al Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo está conmigo. Pero dentro de la Trinidad de Jesucristo, del Espíritu Santo, muchas veces al que menos hablamos es al Padre. Por eso aquí dice, pero tú cuando oras, apártate, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Y de esa forma, ¿qué vamos a hacer? Al pasar tiempo, conoces al Padre, conoces la voz del Padre. Qué hermoso. Esta iglesia, el lema o la visión de esta iglesia es conocerlo y darlo a conocer. ¿Y qué significa? Conocer al Padre. Y nunca lo vamos a conocer si no practicamos el lugar privado, el lugar secreto, el lugar donde yo paso tiempo con el Señor. Entonces el Señor, ese es lo que el Señor nos está llamando en este día y en este año. Les mencionaba, Dios tiene buenos planes, preciosos planes para nosotros. Pero esos planes Él no los puede realizar si nosotros no ponemos nuestra parte. ¿Y qué nuestra parte? Ir a presentarnos delante del Señor. No cuando tengamos el problema fuerte, sino todo el tiempo, cada día de nuestras vidas. Entonces, al hacerlo, quiero decirte, tú y yo somos más que vencedores en el Señor. Gloria al Señor. Ponte de pie, por favor. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor.